Llevamos varias semanas construyendo toda una serie de enseñanzas en torno a algo que hemos llamado el crecimiento de Cristo en nosotros, entendiendo lo necesario que esto es. Ojo, hay muchas cosas importantes en nuestra dinámica de fe, pero este es un asunto necesario, este es un asunto imprescindible. Lo realmente importante es que Cristo crezca en nosotros y pues de paso nosotros ¿qué? Menguemos, ¿cierto? Él crece y nosotros menguamos. Esa es la dinámica, ¿cierto? Pero desde el domingo pasado, no mentiras, hace un par de domingos atrás, identificamos que nuestra perspectiva frente a la provisión y a la necesidad se constituye en uno de los principales obstáculos para el crecimiento de Cristo. Ojo, lo voy a decir otra vez. Nuestra visión frente a la provisión y la necesidad se constituye en un obstáculo, porque a veces tenemos una visión tan errónea de la provisión que eso impide que Cristo crezca en nosotros. Entonces, por ejemplo, veíamos algunas aclaraciones sencillas pero vitales. Ojo, nosotros fácilmente reconocemos que Dios es nuestro proveedor, amén, pero no lo vemos como nuestra provisión, porque usted recibe la provisión de Dios y la maneja como usted quiere. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque yo digo, lo que yo tengo ha venido de la mano de Dios. Pero yo lo manejo como yo quiera, porque ya Dios me lo dio. No, entienda esto. Él es su proveedor, pero Él también es su provisión. O sea, lo que usted recibe es tipo de Cristo. Lo que usted recibe es santo y tiene que manejarlo con ese carácter. Esa fue la dificultad de la generación del desierto. Nunca vieron el carácter santo del pan. Por eso celebraron que Dios les enviaba pan, pero menospreciaron el pan. ¿Sí ves lo paradójico? Agradecieron a Dios porque les enviaba pan, pero nunca vieron el carácter santo del pan. Por eso nunca acataron las instrucciones del proveedor. Y llegamos a una conclusión. Dijimos, yo no puedo desconectar al proveedor de la provisión. Yo no puedo desconectar al proveedor. Si yo quiero una perspectiva sana, conforme al propósito de Dios en cuanto a la provisión, yo necesito mantener conectado al proveedor con la provisión. No es que Dios es mi proveedor, pero yo manejo la provisión bajo mi propio criterio. No. Usted maneja la provisión bajo la instrucción del proveedor. ¿Sí ves? Pero bueno, hago una aclaración. No nos estamos acercando a este tema para tratar de aprender a manejar recursos o para tratar de suplir necesidades. No. Sí, todo eso nos puede ayudar. Pero recuerde que nos estamos acercando a este tema porque identificamos que es un obstáculo para el crecimiento de Cristo en nosotros. O sea, si yo no tengo una visión, una perspectiva clara de esto, yo no voy a poder involucrarme en el proceso del crecimiento de Cristo en nosotros. Entonces vimos el ejemplo en el Antiguo Testamento de la generación del desierto, que no pudo conectar esas dos cosas y por eso no vieron la manifestación de Dios en ellos. Vamos a ver hoy un ejemplo en la misma línea en el Nuevo Testamento de un personaje que, lo he dicho en muchas ocasiones, siempre he considerado que pudo ser el más grande de los discípulos de Jesús, sin duda alguna, pero por no tener esta claridad se perdió en la historia. Marcos capítulo 10, acompáñenme por favor, Marcos capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 17, un texto que conocemos bastante. Es más, aquí en este mismo lugar lo hemos estudiado varias veces, pero hoy vamos a mirarlo una vez más. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes:
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Es interesante porque este es un personaje que cuando aparece en escena uno puede identificar una cantidad de cosas que juegan a su favor. Pero al final de la historia dice el texto que se fue. Se fue. O sea, este hombre no pudo experimentar el crecimiento de Cristo en él. No pudo conectar su vida con la vida del Señor y comenzar a ver crecer a Cristo en él. Y lo que más nos llama la atención es que él sí quería. No es que era indiferente al asunto, no, él quería. Es más, vino a Jesús por eso. Era un hombre que, a pesar de tener mucho dinero, muchos bienes, no estaba completamente divorciado de lo eterno. Nota, él llega ante el Señor diciendo: ¿qué haré para qué? Para heredar la vida eterna. Él está pensando en lo eterno, pero finalmente se va, desaparece. No sabemos ni siquiera su nombre. Y hay cosas que, aunque las deseamos, y yo quiero que Cristo crezca, y yo quiero ser moldeado a la imagen del Señor, hay cosas que, aunque las deseamos, escúcheme, no son lo suficientemente importantes como para sobreponerse a lo demás. ¿Qué pasó con esta persona, con este hombre? Sí, él deseaba, pero resulta que las riquezas para él eran mucho más valiosas que lo que el Señor estaba esperando de él. Por eso les digo, aquí no basta con que lo desees. No basta con que lo desees. No, es que yo deseo crecer, yo deseo conocer más al Señor, yo deseo, ¿sí? Escucha, vimos el fracaso de la generación del desierto, pero ahora quiero que observemos la frustración de este posible candidato a discípulo del Señor, que finalmente se aleja y no volvimos ni siquiera, no supimos de él ni su nombre. Es más, la traducción, los traductores lo llaman el joven rico. Yo no estoy tan seguro que fuera tan joven, porque incluso él dice: yo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él mismo está diciendo que la juventud fue como hace rato, ¿no? Pero así lo llaman los traductores, el joven rico, porque reitero, ni siquiera conocemos su nombre. Pero quiero abrir un pequeño paréntesis que nos va a ayudar en el resto de nuestro acercamiento al tema, por algo que quiero aclarar y que lo vamos a retomar con relación a este personaje al final. Escuche. Hay dos dimensiones claves cuando de ver crecer a Cristo en nosotros se trata. Escuche. Cuando el hombre peca y se desconecta de su comunión con el Señor, Dios toma la iniciativa de reconciliarlo. Y la primera cosa o el primer instrumento que usa es la ley. Dios le da la ley al hombre para que a través del cumplimiento el hombre intente acercarse a Dios, ¿sí? Pero
¿Qué fue lo que ocurrió con el camino de la ley? ¿Qué fue lo que ocurrió con la ley? ¿Qué ocurrió con la ley? Ver, yo les hago una pregunta. ¿Israel nunca quiso cumplir la ley? No, no, sí quiso. Entonces, ¿cuál fue el problema? Vamos a decir que de alguna manera podía acatar ciertas normas, pero había algo que siempre estaba presente en el interior de su corazón. ¿Qué era? El pecado. Entonces el pecado, yo hago algo, ¿cierto? Pero es que resulta que el asunto del pecado no solamente tiene que ver con lo que tú haces, el pecado tiene que ver con lo que tú eres. Y entonces ellos, aunque intentaban hacer cosas para agradar a Dios, en el fondo el pecado seguía morando en ellos. Entonces finalmente terminaban frustrados porque aunque se esforzaban por cumplir la ley, no podían. Entonces, pero el camino de la ley fue como para preparar todo para la llegada de Cristo. Dios envía a su Hijo en forma de hombre, ¿cierto? Se hizo como uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo hace al llegar? Cumple a cabalidad la ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Señor y el pueblo de Israel? El pueblo de Israel quería cumplir la ley y lo cumplieron. El Hijo de Dios cumplió la ley. ¿Cuál fue la diferencia entre el uno y el otro? Que Cristo cumple la ley, pero sin que su vida sea permeada por el pecado. Entonces, lo que el Señor hace con su Hijo Jesucristo es mostrarnos que si bien es cierto, sí, chévere intentar cumplirle a Dios, el problema serio del hombre es el pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca el pecado? Y el hombre hace esfuerzos para no pecar, pero el asunto del pecado es que es algo que está en él. Porque somos hijos ¿de quién? De Adán. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo entonces? ¿Qué hizo el Señor? O sea, sí. Pero ¿qué fue lo que hizo con nosotros? Escuche. Dijo, mira, con Ángel es imposible. Ángel se esfuerza por cumplir la ley y todo, pero a veces lo logra, a veces no. Pero es que el asunto es que el pecado mora en él. El pecado mora en él. Entonces, porque es que Ángel es hijo de Adán. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo, Ángel necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, ¿en qué me convierto yo? Una nueva criatura que es ¿qué? Hijo de Dios. ¿Sí ves? Hijo de Dios. Entonces, en esas dos consideraciones que quiero que usted tenga en cuenta, la primera cosa que quiero enfatizar es que el Señor nos hizo por su espíritu nacer de nuevo, nos hizo hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? No, como 10 nomás. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, amén. Escuchen, nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Entonces, pero, entonces, ese asunto de la ley, ¿para qué fue? O sea, ¿qué era lo que el Señor quería enseñarnos con eso de la ley? ¿Cuál era lo que había detrás de todo eso? Quiero que lo identifique, escuche. Cuando el Señor muere, resucita, nos hace a través de ese sacrificio a sus hijos, se va y llama a los que están con él y les dice, les voy a dar una comisión. Les voy a dar una comisión. ¿Usted recuerda qué les dijo en lo que nosotros conocemos como la gran comisión? Y hacer discípulos. Espere. Pero lo que él vino a hacer no fue hacernos hijos. ¿Por qué nos mandó a ser discípulos? Bueno, sí, eso está ahí, pero ¿por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, nos dijo, vayan y hagan hijos para Dios? ¿Por qué no? Porque no podemos, escúcheme, usted y yo
no podemos ser hijos de Dios. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por iniciativa y voluntad divina. Punto. ¿Usted está feliz por eso? No parece. ¿Ah? Escuche, somos hijos de Dios por iniciativa divina. ¿Sí? Pero somos discípulos en respuesta a esa iniciativa de amor. ¿Sí? Ojo. Hijos de Dios. Dios lo hizo. Ahora, el tomar el camino del discipulado, esa sí es su iniciativa. Esa sí es su respuesta. ¿Sí me hago entender? Y en ese proceso de ver a Cristo crecer en nosotros, yo necesito considerar estas dos cosas. Yo nací de nuevo por la obra de Dios en Cristo, pero yo fui llamado a ser discípulo en respuesta a la identidad que ahora tengo. ¿Sí? Entonces escuche. Lo puse en esta frase, escuche. Ser hijo garantiza mi herencia eterna. Porque usted es hijo y automáticamente por ser hijo es ¿qué? Heredero. Usted es hijo y es heredero. El que no es hijo no es heredero. Los herederos solo son los hijos, amén. Pero ser hijo también enfatiza la familiaridad, enfatiza la comunión íntima. Porque la escritura dice, el hijo queda en la casa para siempre. El hijo puede llamar a su padre Abba Padre, papito mío. Puede venir, tirarse en sus brazos, sentarse en sus piernas. Yo le he dicho, aquí yo quiero mucho a los jóvenes de la iglesia, a las chicas de la iglesia, pero ninguno de ellos viene a sentarse en mis piernas. Mis hijos, ¿sí? Mis hijos. Ser hijos implica eso, esa familiaridad, esa comunión íntima. Pero escuche, ser discípulo enfatiza obediencia y reconocimiento de señorío. ¿Sí? Usted obedece en su rol de discípulo, pero obedece con gratitud porque se reconoce hijo. Se reconoce hijo. Pero repito, mientras que esto enfatiza la familiaridad y la comunión íntima, el discipulado enfatiza la obediencia y el reconocimiento de señorío. Ser discípulo es lo que me permite vivir a plenitud el privilegio de ser hijo. Cuando yo transito por la ruta del discipulado, puedo ver a Cristo crecer en mí. Usted es hijo, Dios lo hizo, punto. Y puso a habitar a Cristo en usted. ¿Cómo ese Cristo que ahora me habita crece? ¿Cuándo qué? Cuando transito la ruta del discipulado. ¿Que enfatiza qué cosas? ¿Qué enfatiza el discipulado? Obediencia y señorío, reconocimiento de señorío. O sea, yo obedezco al Señor porque soy discípulo y lo hago con gratitud porque sobre todo soy hijo. Y mira, nos cuesta a veces trabajo amalgamar estas dos cosas, fusionar estas dos dimensiones. Y te lo voy a decir así. Mira, por ejemplo, los judíos. Los judíos, ellos no tienen problema con la ley. Ellos se sienten orgullosos de cumplir la ley. Ellos tienen mandamientos para todo. El día de reposo hay que dar tantos pasos. Yo no puedo sino levantar esto. Ellos tienen una cantidad de leyes y ellos viven fascinados cumpliendo leyes. Eso está en su ADN. Ellos tienen mentalidad de discípulos. ¿Sí? Ellos están formados para obedecer a Dios y ellos quieren de alguna manera sentirse que están cerca de Dios porque obedecen en todo. Entonces, si usted ve, ellos tienen leyes para todo. Nosotros los cristianos de Occidente somos más dados al otro extremo.
somos más románticos. Ay, Señor. Incluso usamos expresiones para hablarle al Señor. Papacito mío y no sé qué. Nuestras canciones, nota, nuestras canciones todas son románticas, el amor de mi vida y todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos más de este lado. Entonces cantamos lo más de bonito y todo, pero ¿cómo nos cuesta trabajo la obediencia? ¿Sí ve? O sea, no, escúchame. Estas dos dimensiones se deben amalgamar en nuestro proceso. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Primero porque es clave en todo el proceso que estamos aprendiendo. Pero lo otro es que el ejemplo claro es este hombre que acabamos de ver en la historia. Este hombre no tiene problemas con cumplir los mandamientos. Este hombre incluso lo dice así como con un poquito de orgullo, desde mi juventud. Yo, hermano, chulémelos todos, porque todo eso que usted está nombrando, todos los he cumplido. Pero cuando Dios miró su corazón, se dio cuenta que su corazón estaba inclinado hacia algo distinto a él. Él era un fiel cumplidor de la ley, pero tenía problemas para, como hijo, tener en el centro de su corazón al único que debe estar ahí. ¿Ves? Por eso te enfatizo. El asunto aquí es estas dos realidades. Tú eres hijo, pero solo verás crecer a Cristo en ti cuando tomes la ruta del discipulado. Y ojo, no es una clase, no es un curso, es una vida de obediencia y de señorío y de reconocimiento del señorío de Cristo. De eso se trata. ¿Está claro? ¿Sirvió un poquito la aclaración? Bueno, si no, igual yo la tenía aquí pues escrita. Entonces, cerramos el paréntesis. Y ahora sí, vamos entonces a mirar un poquito nuestro personaje. ¿Qué encontramos en este hombre del relato? Una persona que ha pasado toda la vida cumpliendo la ley al pie de la letra, pero su corazón está inclinado a algo distinto al Señor. Pero sigo insistiendo, este hombre, lástima, este era el duro. Y se va a dar cuenta de algunos detalles que quiero enfatizar. Por ejemplo, voy a mencionar que unos 3 o 4. La primera cosa que uno aprecia es que este hombre llega al Señor con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Incluso el texto dice que al seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. ¿Cómo vino este hombre? ¿Cómo vino a Jesús? Corriendo. Haga un poquito de memoria. ¿Cuántos de los discípulos de esos 12 que él reclutó vinieron corriendo? Es más, él los buscó. Él tuvo que salir por ellos. No, este vino y corriendo. Y no solo corriendo, sino que apenas llegó, pum, se arrodilló delante del Señor. Venga, este tipo tiene sentido de urgencia. Apenas está frente al Señor, se arrodilla. La sola postura de este hombre para el observador casual decía ya mucho. Él no veía a Jesús como un simple maestro. No, él estaba reconociendo en Jesús algo más. Entonces llegó con la actitud correcta. Pero aquí viene lo segundo. Él trae un reconocimiento vital. Porque apenas llega donde Jesús, la primera cosa que le dice es: maestro bueno. Maestro bueno. Y otra vez, uno lee el texto y uno pasa como desapercibida esa declaración, pero detrás de esa afirmación hay una connotación bastante importante. Por eso incluso Jesús le pregunta: ven, ¿tú tienes como claro lo que me estás diciendo? Le pregunta cuál es la razón de su afirmación, esperando que él caiga en cuenta de la implicación de lo que acaba de decir. Para los rabinos y para los judíos en general,
la palabra bueno solamente era usada refiriéndose a Dios. Esa palabra no se usaba para referirse a nada más. Dios es bueno, punto, punto. No, que aquel señor, el señor de la tienda es lo más de bueno. No, 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 no. Ellos no se refieren absolutamente a nada ni a nadie más como bueno. Solo Dios es bueno. Entonces, cuando este señor llega diciéndole, maestro bueno, el señor dice, venga, espérame, no hay ninguno bueno, solo Dios. O sea, como para que él caiga en cuenta de lo que está diciendo. Y uno podría pensar que él usa la expresión bueno como para una especie de acto de adulación. No, no, no. Eso lo descartamos de pleno, porque ninguna persona consideraría eso una adulación, más una blasfemia. Cuando él está llamando a Jesús maestro bueno, él sabe lo que está diciendo. Y en últimas, lo que ese hombre está diciendo es que a estas alturas la naturaleza divina de Jesús para él es incuestionable. Tú vienes del cielo, tú eres un enviado de Dios. Por eso le llama maestro bueno. Y por eso les decía que este pudo ser el más grande de los discípulos. Vea, a los 12 le llevó 3 años llegar a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. De entrada, en el primer encuentro, ya está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y un reconocimiento vital. La tercera cosa que apreciamos en la vida de este hombre es que él llega con una preocupación trascendental. Trascendental. ¿Qué haré para qué? Para heredar la vida eterna. Este no llega preocupado que no, que es que mire, tengo un problema económico, me van a embarcar, que eso es un problema serio, ¿cierto? Pero no, el problema, este hombre no tiene ese tipo no, él está pensando en eternidad, ¿no? Este hombre no está pidiendo un puesto en el reino, este hombre no está pidiendo un reconocimiento temporal, este hombre no está pidiendo un milagro de salud o financiero para su casa, como muchos de los que se acercaron a Jesús. No, este hombre está interesado en ¿qué? En la vida eterna, en la vida eterna. Este no se va por las ramas. No, él no está pensando como Pedro y como Judas o no sé quién otro, que el Señor va a derrocar a los romanos y que nos va a liberar de... No. Este hombre está pensando en vida eterna, de una. Pero como si eso fuera poco, porque ya de por sí uno dice, no, este hombre está sobrado. Entonces el Señor le dice, bueno, pero entonces ahí están los mandamientos, cúmplalos, y le enumera varios. Y el tipo se queda mirando y dice, ¿sabe una cosa? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Este hombre llega a Jesús con una vida intachable, intachable. Ha construido su vida bajo el celoso y riguroso cumplimiento de la ley. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Este es un discípulo a carta cabal. Tú puedes ser un gran discípulo de la ley, un discípulo de una religión, un discípulo de una persona, de una iglesia local, pero solo serás discípulo de Cristo cuando eres hijo de Dios. Este era un discípulo de la ley de Moisés, cumplía al pie de la letra todo, pero había un asunto dentro de su corazón que todavía no había sido tratado. Reitero, y perdone que sea tan enfático, pues es que siempre que miro este pasaje, aprecio a quien pudo ser el más influyente personaje, uno de los más influyentes personajes de todo el Nuevo Testamento. Vea, Nicodemo reconoció que Jesucristo venía del cielo, pero vino a Jesús de noche, que nadie lo pillara. Y bajo la sombra de la oscuridad se le acercó y le dijo, nosotros venimos observándote y
ya no la pillamos. Usted debe venir del cielo. Un tremendo reconocimiento, pero lo hizo a escondidas. No, este tipo no le importó quién estaba ahí. De frente, delante de todo el mundo, llegó ante el Señor, se arrodilló, reconoció públicamente su naturaleza divina, su naturaleza mesiánica. Le expresó su admiración, corrió ante él. Él no tuvo ningún prejuicio para acercarse y doblar sus rodillas delante de Jesús. Y ojo, no llega buscando un cargo honorífico como los hijos de Zebedeo. Señor, ponme a mí a la derecha y a mí al otro a la izquierda. No. Él no llega con la expectativa de ser libre del imperio romano como algunos de los discípulos. Él no viene buscando un milagro como Herodes. Él no está desesperado por una sanidad milagrosa o alguna intervención de Dios en sus problemas cotidianos. Él quiere la vida eterna. Todo eso que apreciamos en este hombre es clave, es importante, es valioso, pero no es suficiente. No es suficiente. Todos alrededor de Jesús en ese momento estaban esperando como que él hiciera una declaración donde reconociera las virtudes de este potencial discípulo y lo vinculara a la compañía de los seguidores de Jesús. Yo creo que hasta en el cielo los ángeles estaban asomados. Dígale que sí, hágale. No, mire, un discípulo con recursos, todos los otros eran todos llevados, no tenían nada. Por fin llegó uno que tiene algo, ¿cierto? Este era el propio. Además de eso, un tipo, hombre, la tiene clara. Estos otros están esperando a ver Jesús cuando se pone a pelear con los romanos. Este la tiene clara, esto es de vida eterna, esto no es de... Verso 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Yo leí el texto y yo decía, y este va a ser el desafío cuando cerremos nuestra reflexión en unos minutos. Si el Señor te dijera, una cosa te falta, ¿tú podrías identificar con claridad qué es? Pero la otra cosa que para mí fue inevitable, yo decía, si el Señor se me dijera, Ángel, una cosa te falta. No, mentiras, dos. No, realmente son tres, como cuatro. Este hombre solo le faltaba una. Yo creo que el Señor se aparece y uno dice, Señor, Ángel, esta lista te falta. Pero esta era una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nota lo que el texto dice. El Señor mirándole. Escuche, no es que antes estuviera mirando por otro lado. El tipo le estaba hablando y no. Sino que ahora fija su mirada en algo que a simple vista no se aprecia. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio? Hoy sí están respondiendo así, pero no se me adelanten. Mira qué interesante. Jesús vio sus bienes. Y escúchame, no porque los tuviera delante de él, sino porque Jesús puso su mirada en el corazón. Y lo que encontró en ese corazón fue un hombre completamente apegado, confiado en sus bienes. Y al mirar su corazón, el diagnóstico fue claro. Y lo resume en esa expresión: una cosa te falta.
¿Y sabes qué es lo paradójico? Que eso que le falta no es algo que él necesita traer. Eso que le falta, ¿qué? Es algo que él necesita sacar. Recuerda que te he dicho, nuestro problema no es lo que creemos que nos falta, es lo que nos sobra y nos empecinamos en retener. Ese es nuestro problema. Lo que le faltaba no apuntaba a tener, sino a soltar. No tenía que ver con acumular, sino con repartir. No se trataba de retener, sino de dar. Porque ahí está nuestro problema. El Señor no tenía delante de él la relación de todos sus bienes. Es más, ni siquiera lo visitó en su negocio como para decir, uy, hermano, usted mire todo lo que tiene aquí. No tenía el inventario de sus propiedades ni nada de eso. Pero le bastó con ver su corazón. Su corazón. Y este es el punto clave. Aquí llegamos al corazón de nuestra reflexión en esta mañana. Estamos delante de algo que solamente Dios ve, y es nuestro corazón. Por eso al Señor le bastó una mirada al interior del corazón de este hombre para darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. ¿Cuál crees tú que es el diagnóstico del Señor cuando mira tu corazón? Y hay muchas cosas especiales en la vida de este potencial discípulo, pero no fueron suficientes porque su corazón estaba comprometido con otro señorío. No podéis servir a dos señores. Una cosa te falta. Ve, resuélvelo y hablamos. Ahora, bueno, ve, vende todo lo que tienes, reparto entre los pobres ¿y qué? ¿Y qué? No. ¿Y qué? No, ¿y qué? Miren el texto. ¿Y qué? Tendrás tesoro en el cielo. O sea, el tipo que debía ser un mago para los negocios para tener tanta plata, no apreció. Porque le dijo, ve, vende y entrega para que te quedes sin nada. No. Y tendrás tesoro en el cielo. Escuche. Que Jesús mira el corazón del tipo y le dice, una cosa te falta. O sea, lo que tenemos que identificar en el texto es qué era lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? No, está bien, pero no quiero que me digan lo que usted, para ustedes, quiero que me digan lo que el texto dice. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? No, eso es lo que tenía que hacer para conseguir lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? Tesoro en los cielos. Tenía riquezas en la tierra, pero no tenía tesoro en los cielos. Porque vuelvo y le digo, él lo mira, ve su corazón inclinado hacia un señorío distinto al del Señor, al de Cristo. Entonces le dice, bueno, ese es el diagnóstico. Mira, esto es lo que tienes que hacer para que tengas lo que te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres. ¿Para qué? Para que tengas tesoro en el cielo. Lo que a este hombre le faltaba era tener tesoro en los cielos.
Porque lo que le impedía seguir al Señor era aquello a lo que estaba vendido su corazón. Escuche, aquí viene, ojo, regálame toda tu atención aquí, escúchame. El verdadero problema de este hombre no era con los bienes, era con el tesoro. El problema era con el tesoro. El Señor no tiene problema en darte muchos bienes mientras no se conviertan en tu tesoro. Otra vez. El Señor no tiene problema en darte muchos bienes mientras nunca se conviertan en tu tesoro. Y este es un concepto que necesitamos redefinir. ¿Qué es realmente tesoro? Y cuando ayer que ya revisaba las notas, tratando de editar el documento final, me acordé de una película que vi hace algún tiempo. Incluso es una película más como para público infantil. Ni siquiera recuerdo exactamente el nombre de la película, pero el protagonista era Ricky Ricón. Seguramente vea, si no se han visto esa película, véansela. No, en serio. Esta es una película de esas, una exageración de una persona exageradamente rica, un tipo, una pareja muy rica que tienen un hijo, un único heredero, pero, o sea, la película es bien interesante porque exagera. Este muchacho tenía en el patio una montaña rusa, ¿cierto? Para divertirse, tenía un McDonald's en la sala, ¿no? O sea, era una cosa exagerada de todas las riquezas que este muchacho tenía. Y tiene tanto dinero que uno de los directivos de una de las compañías se llena de codicia y quiere robarle. Entonces, bueno, cuadra todo un plan para que los padres desaparezcan, no sé qué, un accidente, bueno, toda la trama de la película. Pero el punto que quiero llamar su atención es que en un momento determinado, en un diálogo que él tiene con este directivo de sus empresas, están hablando de toda la fortuna que tiene y esto, y de pronto él apunta hacia una montaña en donde tiene labrada está labrada la imagen de él, la esposa y el hijo. Y él apunta allá y dice: mire, esa es la bóveda de la familia. Allá está lo realmente valioso. La gran riqueza de esta familia está allá en esa montaña. Entonces, claro, el tipo dice: allá es donde quiero, ¿no? Y ahí, bueno, se imagina toda la trama de la película, este hombre haciéndolo todo para poder lograr llegar a esa montaña donde está la riqueza. Y cuando por fin lo logra, no les voy a contar la película, ¿cierto? Cuando por fin lo logra y logra penetrar la montaña y entrar allá, resulta que en esa montaña hay cosas completamente desprovistas de valor material, pero están las cosas que para él eran verdaderamente valiosas, que la primera bicicleta que el niño montó, toda vuelta a nada, toda estrellada, toda una serie de cosas que tenían un valor profundamente sentimental para la familia, pero que no tenían ningún tipo de valor económico. Y el tipo entra y llega la frustración, la decepción de haber logrado penetrar la bóveda de la familia, pero se encuentra con que, pero el padre siempre insistió que detrás de esa montaña estaba el verdadero tesoro de la familia. Ahí estaba lo verdaderamente valioso. ¿Por qué te menciono esto? Porque nosotros tenemos la tendencia a confundir el concepto de lo que es el tesoro. Escúcheme, tesoro es todo aquello con lo que está conectado tu corazón. Repito, tesoro es aquello con lo que está conectado nuestro corazón. Por eso cuando el Señor mira a una persona, no observa lo que los otros miran, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira ¿qué? El corazón, el corazón. Este hombre tiene buenas intenciones, este hombre tiene expectativas eternas, este hombre es un estricto cumplidor de la ley, pero había puesto su corazón en las riquezas.
que por cierto eran muchas, porque así lo dice el texto al final, y se fue triste porque tenía muchas riquezas, muchas riquezas. Por eso el Señor dice, mire, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Y viene la gran conclusión que nos llevó a la definición que les acabo de dar. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Todo aquello con lo que está conectado tu corazón será tu tesoro. Y a la luz de la Escritura, lo único que debe ocupar 100% nuestro corazón es Cristo. Escúchame, lo único. ¿Cuál es entonces el tesoro con el que debo conectar mi corazón? Cristo. Incluso en esto Pablo es bien enfático, ¿no? Por ejemplo, para la cultura judía era más importante tener prestigio y autoridad religiosa que incluso dinero. Era mucho más importante. Por eso cuando Pablo es alcanzado por la gracia del Señor, y como si el Señor le hiciera el mismo diagnóstico, Pablo, una cosa te falta. Lo que Pablo trae a su mente es su celo religioso, porque ahí estaba su tesoro. Pablo habla de su linaje. Yo era de la tribu de Benjamín, yo era fariseo de fariseos, yo fui levantado a los pies de Gamaliel. Él habla de su raza, él habla de su estudio, él habla de su reconocimiento, él habla de su esfuerzo por cumplir la ley. Dice, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. O sea, todo eso era su tesoro. Y mire cómo lo expresa. Ahí en Filipenses 3 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pablo descubrió que su único tesoro era Cristo. Entonces el Señor le dice, una cosa te falta, hacer tesoro en los cielos. Te has preocupado por hacer riqueza en la tierra y piensas y has convertido la riqueza en tu tesoro. Necesitas hacer tesoro en los cielos. Porque cuando tengas tesoro en los cielos, ahora sí, ven, sígueme tomando tu cruz. Por eso te decía que estas dos dimensiones, la iniciativa divina de ser hijos y la respuesta a nuestra identidad del camino del discipulado, estas no son opcionales. Yo necesito moverme en esas dos dimensiones. Ven y sígueme tomando tu cruz. Y ojo con estas dos expresiones. La primera cosa que le dice es, si haces tesoros en los cielos, ahora sí, ven y sígueme. Y nota cómo le dice, ven y sígueme. Que digamos que si yo quiero que me siga, le digo, hermano, sígame. No. Le dice, ven y sígueme. ¿Por qué? Porque solo se puede seguir a Cristo en Cristo. Solo se puede seguir a Cristo en Cristo. Tú puedes seguir una religión no estando en Cristo. Tú puedes seguir una bonita forma de vivir, una serie de principios y valores y todo lo demás, pero solo sigues a Cristo estando en Cristo. Ven y sígueme. Pero lo otro impactante que le dice es, ven y sígueme, ¿cómo? Tomando tu cruz. O sea, el Señor te dice, mira, ¿tú quieres seguirme? Le dice, no es como tú crees o como tú quieres,
es tomando tu cruz. ¿Y qué representaba esto? Cada vez que el Señor nos invita a tomar la cruz, ¿qué significa esto? Es transitar el camino de la muerte. Escúcheme, una persona que salía por un pueblo con su cruz al hombro, nadie decía, ve, ¿qué irá a hacer ese tipo con esa cruz en el trabajo? No, nadie pensaba, se imaginaba que iba para el trabajo. No, una persona que salía con la cruz al hombro, ¿qué sabía la gente? La gente que sabía de su destino, que iba a morir. Porque la sentencia incluía cargar su propia cruz al lugar de la muerte. O sea, cuando veían a alguien salir con la cruz, sabían que iba hacia la muerte. Ven y sígueme tomando tu cruz. Eso significa que tú y yo no seguimos al Señor como nos parece. Eso significa que la senda del discipulado es despertarnos cada día descubriendo a qué quiere Dios que yo muera para abrazar lo que Él quiere. Ese es el gran desafío. Ese es tomar la cruz. Es todos los días, en cada instante, en cada momento, descubrir a qué debo morir para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y Jesús aprovecha esta coyuntura de lo que acababa de ocurrir para explicarle a sus discípulos la dificultad que hay en este aspecto en el que hemos venido tratando, esto que tiene que ver con la provisión. Entonces les dice, versículo 23, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Ahora sí, la palabra clave que hemos estado enfatizando, a los que confían en las riquezas. Y uno lee desprevenidamente este texto y puede darle la impresión de que Jesús está rechazando a este potencial discípulo porque tiene mucha plata, porque tiene muchas posesiones. Y uno podría equivocarse pensando que Jesús está elevando la pobreza a una especie de virtud redentiva. Y si a eso le sumamos la declaración: cuán difícil entrarán los ricos en el reino de los cielos, entonces la conclusión es obvia, ¿cierto? Pero reitero, escúcheme por favor, el asunto no es la riqueza, los bienes, el asunto es el tesoro. El asunto aquí es el tesoro. Los seres humanos fácilmente desarrollamos la tendencia a confiar en lo que tenemos. Por eso, entre más tenemos, más nos cuesta confiar en el Señor. Y esto es por el concepto erróneo que tenemos del proveedor y la provisión. Porque si yo tengo claro que Él es el proveedor, pero también tengo claro que Cristo es mi provisión, mi confianza no va a estar en lo que tengo, sino que va a permanecer en Cristo. En Cristo. Por eso, como que el Señor se dio cuenta que los discípulos le estaban cogiendo por otro lado, entonces hizo la aclaración. Volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Y usted dirá: bueno, pero yo soy libre de eso porque yo sí no tengo. Ese es problema de los que tienen. Ya no tengo ese problema, gracias a Dios. No, escúcheme. Porque es que el problema es el mismo en los dos extremos de la ecuación. El problema es el mismo. Escúcheme. Los que tienen porque colocan su confianza en lo que tienen. Y los que no tienen porque todo su enfoque está en lo que les falta. ¿Sí ve? El problema es el mismo en los dos extremos de la ecuación. O sea, tú no tienes, pero todo el tiempo estás pensando: ay, no, escúchame. Tú estás en Cristo y en Cristo estás completo, aleluya, porque eres la plenitud del Padre, gloria al Señor.
Mi confianza y mi enfoque deben estar en el único y verdadero tesoro que tenemos los hijos de Dios, que es Cristo. Aleluya. Ahora entiendes por qué miramos los textos de Colosenses cuando Pablo habla de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Mira, este hombre tenía todos los requisitos para ser un buen discípulo, pero nunca pudo ver a Dios como su Padre. Porque si hubiera visto a Dios como su Padre, descansaría en saber que su Padre tiene cuidado de todo. Incluso hay una imprecisión en él que intencionalmente lo pasé de largo para que usted no. ¿Qué es, después de que le dice maestro bueno, qué es lo que él le pregunta a Jesús? ¿Ve por qué a él nunca pudo ver a Dios como Padre? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Si él hubiera visto a Dios como Padre, se sentiría hijo. Y los hijos no tienen que hacer nada. Los hijos son herederos por naturaleza. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre habla en términos de una transacción comercial. Esa es la dimensión de la comunión en la que nosotros no hacemos nada. Somos hijos. Usted y yo no hicimos nada para ser hijos, como ocurre en el mundo natural. Usted no hizo nada para ser hijo. Usted llegó y punto. Pero eso automáticamente te convierte en heredero. Automáticamente. Mira, escucha esto. No te afanes. Confía en el Señor. Administra lo que Dios te ha dado. Sé generoso y lucha de manera frontal para que tu corazón no se conecte con las riquezas, para que éstas no se vuelvan tu tesoro. Porque tu tesoro es Cristo. Tu tesoro es Cristo. Vive la confianza de saber que tu Padre se encarga. A pesar de que las circunstancias cambien, tu Padre se encarga. Hoy estamos viviendo la mayor inflación que ha vivido el país por más de una década. Hoy tenemos el peso en una devaluación que ni los más pesimistas soñaban hace algunos años. Hoy tenemos un nivel de inseguridad que hace todo proyecto económico casi que inviable. Hoy tenemos una serie de cosas donde las circunstancias son amenazantes. Escúcheme, las circunstancias han cambiado, pero el brazo de Dios no se ha cortado para bendecir. Aleluya. Él sigue siendo nuestro Padre. Gloria al Señor. Él sigue siendo nuestro Padre. Por eso mi confianza, y aquí sí, mi confianza no está en las riquezas, no está en la situación del país, no está en el próximo presidente que se va a montar o que se monte el que sí o el que no. No, mi confianza sigue estando en mi tesoro que es Cristo. Aleluya. Darlo todo a los pobres era el llamado de Dios para este hombre. Note, este llamado no se lo hizo el Señor a todos los discípulos. Cada vez que venía un discípulo, hermano, vaya, venda todo y traiga. No. Se lo hizo a este hombre. ¿Por qué? Porque su corazón estaba anclado a las riquezas materiales. Lo que él no entendió es que si hubiera obedecido al Señor, seguramente con el tiempo hubiese tenido más, porque hubiese podido atesorar lo único que las riquezas nunca le podrán dar, que es el tesoro que es Cristo. Y mira, la clave aquí es la confianza. Al final, el Señor dice: cuán difícil es el ingreso al reino
de aquellos que confían en las riquezas. Y yo creo que el gran desafío de la palabra para nosotros hoy, incluso en la coyuntura actual que vivimos como país, es descansar confiados en la soberanía de nuestro Señor, en nuestro verdadero tesoro que es Cristo. Hoy hay un pánico generalizado, hay un terror en muchas personas por la inminente posibilidad de que Colombia caiga en manos de una ideología de cierto extremo o de otro, en que gobierne cierto personaje u otro, en que nos convirtamos en esto o en aquello. ¿Y qué es lo que realmente se está viendo afectado en el corazón de la iglesia? Es su confianza en el Señor. Tenemos el enfoque puesto en la circunstancia que está ocurriendo, que hemos dejado de ver la mano poderosa que lo gobierna todo. Aleluya. Escúchame, las circunstancias pueden cambiar. El Señor estaba invitando a este hombre a vivir otra circunstancia. Has puesto tu confianza en las riquezas, véndelas todas y repártelas para que cambie tu circunstancia, pero conozcas al único que no cambia. El martes en la oración citábamos la experiencia de Elías. ¿Recuerdas a Elías? Dios lo llama a que se esconda en Querit para protegerlo de la ira de el rey Acab y su esposa Jezabel. Pero en Querit no hay nada, solo un arroyo. Pero al igual que la generación del desierto, Elías vio todos los días cómo el pan descendía del cielo en el pico de unos cuervos. Todos los días el hombre recibía mañana y tarde pan y carne y tomaba agua del arroyo. Espectacular. Pero escúchame, la circunstancia cambió. El arroyo se secó. Pero ¿sabes qué es lo lindo cuando uno mira la línea del relato? La confianza de Elías en Dios no menguó. Entonces Dios le dice: Elías, tranquilo, el arroyo se secó, pero en Sarepta tengo preparada una viuda para sostenerte. Y Elías llega donde la viuda y resulta que la viuda está lista para sentarse a dejarse morir porque no tiene que comer. Entonces uno pensaría: venga, Señor, esta es una broma demasiado pesada. Que preparo una viuda para que me sostenga y esta no tiene ni qué comer. Pero escúchame, hay algo que Elías conocía que a veces a usted y a mí nos cuesta trabajo. Cuando Dios lo manda a Sarepta, Elías entiende que la viuda simplemente era un instrumento, que el proveedor era Dios y la provisión era Él. Y cuando Él llega, mira lo espectacular, porque escúchame esto, es por lo que quiero que oremos ahora. Te dije que la confianza de Elías no menguó, a pesar de que la circunstancia, porque si el arroyo se secó, terrible, pero llega, o sea, sale de Guatemala, por Dios, porque una cosa es que yo me muera en un arroyo de hambre, pero ver morir a una mujer con su hijo, eso sí ya es más dramático, ¿no? O sea, nos morimos 3. Pero Elías llega, el Dios que le había ordenado que viniera, entonces se para, escúchame, a pesar de la circunstancia, declara lo que Dios ha dicho. Y nota cómo le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y escuche, verso 14: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo Elías? La circunstancia era dramática, la circunstancia era aterradora, pero Elías entendió que él era instrumento de la provisión de Dios, porque lo realmente valioso era lo que habitaba en él. Y entonces declaró la palabra de Dios para alterar la circunstancia que lo rodeaba. La harina de la tinaja no escaseará, el aceite no disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre Israel. Y nunca, escúchame, nunca escaseó. El aceite no menguó hasta que Dios hizo llover sobre Israel. Pero viene a lo que quiero desafiarte en esta mañana. De Querit a Sarepta, la confianza de Elías no menguó. La confianza. Cuán difícil es disfrutar las bondades del reino para aquellos que confían en algo distinto al Señor. La confianza de Elías no menguó. ¿Y sabes qué pasó con Elías? Dios no solo le permitió disfrutar de la provisión, sino que lo llevó a otro nivel. Lo expuso a la resurrección. Y ahora el hijo de esta mujer muere. Y aquel que había dado palabra de provisión, ahora trae palabra de vida. Y se tiende sobre ese muchacho. Y este muchacho resucita de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la confianza le permitió ir a otro nivel. Escúchame. Yo no sé qué estás viviendo hoy. Yo no sé la circunstancia que estás atravesando hoy. Yo no sé en qué tienes tu enfoque o tu mirada. Pero yo he venido hoy de parte del Señor a decirte: confía en el Señor, porque Él es tu verdadero tesoro. Y prepárate, porque Dios no solamente va a garantizar su provisión, que está garantizada en Cristo, sino que te va a llevar a otro nivel. Aleluya. Te va a permitir ver la gloria de la resurrección. Y vas a poder ver delante de ti cómo Dios te usa para instrumento de vida a todo lo que está a tu alrededor. Yo quiero orar por los que creen esta palabra. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Las situaciones de necesidad son laboratorios divinos para desarrollar paciencia, dependencia. No para murmurar como lo hizo la generación del desierto. No para cuestionar el propósito de Dios. No para aferrarnos más a las riquezas materiales como le sucedió a este hombre. Elías estaba rodeado de sequía, de escasez, de ruina, de muerte, pero su vida estaba ubicada en otro hábitat. Tú y yo hemos sido puestos en otro hábitat. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y Dios quiere llevarte a otro nivel de la manifestación de su gloria. Y por eso te invita en esta mañana a que confíes. No importa cuál sea la circunstancia. Yo no sé quién va a sentarse en el Palacio de Nariño después del próximo domingo. Lo que yo sí sé es que Dios sigue siendo el soberano de Colombia. Aleluya. Y que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Gloria al Señor. Yo quiero confiar en la soberanía de Dios, no en X o en Y candidato. El profeta se instaló en la suficiencia de Dios cuando todo en Sarepta gritaba necesidad y muerte. Dios quiere convertir las situaciones de necesidad en escenarios de milagros y convertirte a ti y a mí en instrumentos de transformación. Aleluya. Señor, aquí estamos.
Quizás si tu mirada se posa en nuestro corazón, no descubrirás una cosa que nos falta, sino de pronto muchas. Pero aquí estamos listos a confiar, Señor. Porque tú eres nuestro tesoro, Señor. Las riquezas vienen y van, pero tú eres nuestro tesoro, Señor. No queremos tener un tesoro distinto a ti, Señor. Escúchame. Dios te va a usar para traer vida donde solo reina la muerte. Dios te va a usar para traer abundancia donde solo hay escasez. Dios te va a usar para traer paz donde solo hay zozobra. Porque tú eres el instrumento de Dios, aleluya. En medio de un país preso de la angustia, hoy nos levantamos como la iglesia del Señor que confía en la soberanía del que todo lo controla. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo oro en esta mañana, Señor, para que aquellos que hemos decidido abrazar con toda convicción el desafío de tu palabra, contemos con el apoyo, el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, para avanzar a otro nivel de confianza, para seguirte cada día tomando la cruz, Señor, muriendo a lo que haya que morir, para abrazar con toda pasión lo que viene de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Queremos ser hijos que disfrutan la herencia eterna, pero que viven hoy comprometidos con la ruta del discipulado en obediencia, reconociendo a cada paso tu señorío. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos paz en medio de la generalizada zozobra que hay en nuestra nación. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.